Hola, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea la hora que nos vean. Estamos muy contentos con José Pedro porque de nuevo vamos a grabar un programa sobre el tema educación, que la vez pasada tuvimos bastante éxito a pesar de un tema tan árido y para sorpresa, así que nos entusiasmamos en una segunda oportunidad. La vez pasada hablamos del tema de la PTU, la prueba, que es tan importante y que debe ser un proceso tan justo y que en Chile tantos años no lo fue. Y esta vez estudiamos para ustedes, para adelantarles, todo lo que traen los programas de gobierno de los distintos candidatos. En materia educacional. En materia educacional, lógico, exclusivamente. Y les vamos a hacer un resumen. Y primero queríamos partir explicándole un par de cosas. La primera lámina se refiere a los candidatos que nosotros revisamos su programa a fondo, digamos, que son Kast, Sichel, Proboste y Boric. Y en segunda lámina, las preguntas que nos hicimos respecto de qué importa a una familia para pensar en el tema educación, qué le importa a uno que un candidato hable o no hable de la educación, en qué le llega a uno todo eso. Uno tiene que fijarse, por ejemplo, en la libertad, la magnitud de libertad que nos da algún candidato sobre colegio, la posibilidad de que nuestros hijos vayan a distintos tipos de colegios. Si vamos a tener libertad o no para elegir estos colegios. Después, cuando uno ya ha pasado por la vida y ha criado a los hijos, uno se da cuenta que muchas veces en la mitad del camino, la verdad es que a uno le surge un imperativo que es cambiar a un hijo de colegio, a uno o a todos, o a veces uno por principio cambia a todos, a uno, en fin, es bastante complejo ese proceso y es bastante frecuente porque los colegios, lo vamos a hablar en otra oportunidad, pero son complejos y a los niños hay que oírlo y también hay que obligarlos, pero hay que oírlo. Entonces muchas veces pasa que uno está un poquito obligado a cambiar de colegio a mitad de camino. ¿Qué antecedentes queremos buscar? ¿Cuál es el medio? ¿Qué nos ofrecen estos candidatos de medio a nosotros como familia para poder desarrollar bien a nuestros hijos con la ayuda de colegio? Y también, ¿qué debe hacer nosotros en frente de los colegios? Hubimos generaciones enteras donde yo creo que mi papá poco conoció mi colegio, Sí, si es que no, excepto para algún llamado gravísimo, claro, que siempre hubo. Siempre hubo en 12 años de colegio, ¿cómo no? Pero muy poco. Después nosotros fuimos ya una generación un poco más, pero tampoco como tanto, sino que sí pero éramos defensores de los profesores, ponte tú, yo eduqué mucho a mis hijas en que los profesores tenían siempre la razón y que la vida es así, de que no todo el mundo es justo, en fin, da lo mismo. Pero miremos los programas de educación de los candidatos en esta mirada. ¿Qué nos ofrecen los candidatos para nosotros poder, como familia, como persona que se quiere educar, adulto, joven, ¿de qué están hablando? Para empezar con un tema que José Pedro hizo un resumen muy bueno que parte con la Constitución actual, claro, y que es muy bueno recordar. Por supuesto. Cuéntanos. La idea del análisis, ¿no es cierto? Cuando uno está analizando los programas siempre se está preguntando ¿para qué lo estoy haciendo esto? Claro. Y a mí se me ocurrió de repente pensar, a ver, ¿por qué no testeamos un poco el doble discurso, que es algo que es tan propio de nuestra situación actual? O sea, la gente dice una cosa y hace otra totalmente distinta y a la opinión pública como que no le importa. Nosotros estamos tratando de motivarlo a usted en su casa, que sí le importe porque hace una gran diferencia. Claro. Entonces dije, ¿contra qué comparo esto? Junto con las preguntas que hacía Paulina, ¿no es cierto? De qué le preocupa a una familia cuando va a poner un niño al colegio. ¿Cuál es el marco en el cual se desarrolla la actividad de la educación? Y medir este doble discurso. Entonces yo me dije, a ver, ¿cuáles son aquellas como leyes madre que marcan la educación
en un país como Chile, por ejemplo, y me dije, bueno, donde el discurso de los derechos humanos, los derechos y los derechos y los derechos, es una cosa que agobia, digamos, a los que hemos intentado experienciar algo en Pongamos educación. la lámina, Giordano. Entonces, si ponemos la primera lámina, lo que quise hacer fue, aquí hay 3 piezas legales que son clave para analizar la consistencia del discurso humanista, el discurso de los derechos, el discurso internacionalista, ¿Ya? respecto de lo que están después de los programas. Entonces, lo primero que hice fue cuál es, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes Humanos, que integran toda actividad social. Y ahí, por ejemplo, hay una frase que me encantó porque está dicho en el año 48, como 8 meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque esto se hizo en el mes de abril, la otra es de diciembre, ¿cierto? Donde dice, si los derechos son una expresión de la libertad individual, los deberes expresan la dignidad, que es otra palabra tan... Claro, tan retomada. La dignidad es el merecimiento que se tiene en cuanto a si tengo libertad y es la expresión de mis derechos, esa va siempre asociada a deberes, cosa que se nos ha olvidado. Eso se nos ha olvidado. Y esto es un documento firmado por Chile. Ya. Y esto está vigente. Totalmente, ¿verdad? Y en cuanto al derecho a la educación, la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Humano dice, la educación debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. Van a ver ustedes lo poco que dicen de eso los programas que vamos a ver. Y no solo eso, sino que lícitamente respecto al primero no hay una palabra. Una palabra. Al revés, ¿ya? Y también habla sobre la gratuidad. El segundo documento importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 48 también, de diciembre del mismo año. ¿Okay? Dice en su número 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esto tiene un poco que ver también con la discusión actual sobre el negacionismo, digamos. Claro. Y la idea esta que tienen algunos totalitarios sin tener idea, parece que están proponiendo algo totalitario, de estampar o establecer verdades oficiales. Lo que se está hablando ahora, en el fondo, atropellaría mi derecho de conciencia. Por lo menos yo en mi conciencia puedo tener una visión del mundo que para otro le parezca verdad. No quise referirme a la libertad de opinión, que también es otra libertad de derecho humano, porque no estaba contemplado dentro del capítulo educacional. Ya, perfecto. Y tampoco. Y después dice una cosa que es clave en el número 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todas las personas tienen derecho a la educación, que esta debe ser gratuita, lo menos en lo fundamental, en lo elemental, los cursos básicos. Y una cosa clave, que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que agrade darse a sus hijos. Esto es muy importante porque la gente no sabe que en educación hay tantas técnicas, tantas pedagogías como quisiéramos tener, por eso es que es importante la diversidad y que haya mucha libertad de elegir. Pero en general los técnicos se engolosinan. Así es. Y entonces tratan de matar todos los zorzales arriba del alambre púa con un solo tiro, y eso no se puede hacer. Entonces es muy importante. Y el tercer documento, el marco importante, es nuestra propia Constitución vigente, la actual. La actual. Entonces la actual también establece los derechos de un ciudadano en el artículo 19, y en su número 6 lo primero que dice que todo ciudadano tiene libertad de conciencia. Ya. Cuando la educación pasa a ser una cosa uniforme, es un atentado a la libertad de conciencia. Absolutamente. ¿Ah? Es como cuando uno va al sastre versus ir a comprar un traje a la... O cuando es adoctrinamiento. O cuando no hay ninguna libertad de conciencia, porque libertad de conciencia en educación lo traduciríamos como el pensamiento crítico. La enseñanza de reflexión y sentir de tu propia experiencia lo que tú crees verdadero. Exacto. Y defender lo que tú crees y hacerte lo propio. Yo tengo la libertad para mirar la realidad y hacerme mi propia opinión. Exactamente. ¿Okay? La segunda cosa que establece el número 10 de la Constitución es el derecho a educación, y ahí la Constitución vuelve a consagrar algo que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y que corresponde al Estado el deber fundamental de dar especial protección al ejercicio de este derecho. En discusiones que hemos tenido con Paulina en otras veces y con alguna otra gente que establece que las fallas que tenemos
en el sistema educacional ahora y en la estructura que hay de la municipalización y todo esto, se debe al modelo neoliberal. Y yo siempre sostengo que las fallas se deben justamente a no haberle hecho caso a la Constitución. Exactamente. Porque el Estado, en vez de fomentar y financiar, se dedicó a ofrecer, a producir y a ejecutar la educación. Claro. Con lo cual era casi un anticipo de falla. De falla. Y que está, para que todos lo puedan sentir, muy arraigado en nuestro ser nacional. El Estado docente. De esa manera nació el sistema educacional chileno, en rebeldía a la educación que hacía la Iglesia en la época de la colonia. Claro. Entonces este debate quedó como el triunfo, la primera gran ley de educación del año 25, el triunfo del Estado docente, claro. Que ha pasado a ser una discusión central y que vamos a analizar en otra oportunidad, pero muy central en todo lo que hasta el día de hoy pena este debate en nuestra sociedad. O sea, preferimos Estado docente, mayor libertad, menor libertad, hasta dónde llega el Estado en su injerencia. Claro. Y por último, quería recalcar el número 11 de la Constitución, que también se desprende de las libertades que están en las declaraciones americanas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la libertad de enseñanza. Nuestra Constitución actual consagra el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, ¿ya? Y que los padres, por tanto, tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza al cual van a mandar a sus hijos. Y el Estado, por tanto, tiene que poner especial cuidado en que ese derecho se respete, y rara vez se va a respetar si el Estado se pone a producir y a obligar a través del monopolio de la educación a que los padres solo puedan optar por aquello que el Estado ofrece. Y quiero explicar aquí, que me permitan, en la administración educacional a nivel estatal, a nivel país, nadie nunca dio más libertad que en los años 80, las leyes de los años 80, de fines del 79, 80 por ahí, que fue la creación de fomentar los colegios particulares subvencionados. Esto significaba en la práctica, usted ya tenía los colegios del Estado, que empezaron a pasarse en esa época a la administración municipal, y en conjunto, al mismo tiempo de eso, se promulgó una ley que permitía a personas naturales crear establecimientos y con recursos fiscales, es decir, yo le iba a dar los mismos recursos fiscales que le estaba dando al colegio municipal por niño atendido. No me aguanto de explicarte que son los recursos fiscales no existen, son derechos que los contribuyentes hemos pagado en nuestro bolsillo para que el Estado los administre. Pero la subvención escolar, porque estas mismas leyes, porque se ha hablado muy mal de los años 80 en torno a la educación, y es algo que está demasiado mal informado. Ahí se hizo una gran reforma, y una parte era, primero, fue por primera vez en la historia que los niños valían lo mismo. O sea, Chile pagó mensualmente por niño atendido desde Arica a Magallanes la misma cantidad a los colegios municipales, por niño, por asistencia. Ese es otro tema que es peludo. Por asistencia, le pagaba por día atendido. Y al hacer esto de permitir nuevos colegios, mucha gente se entusiasmó y la ley permitía, a cifras de hoy, que yo podía crear un colegio que se llamaba particular subvencionado, particular porque era mío el inmueble, yo iba a poner todos esos recursos, el edificio, yo me iba a arriesgar a contratar a los profesores, obviamente tomaba los programas de estudio del Ministerio de Educación, obviamente pasaba por un largo sistema de aprobación del Ministerio de Educación, y una vez que yo estaba aprobada, yo recibía esta subvención, igual como la que estaba recibiendo el alcalde, donde yo residía con mi colegio, pero además el Estado dijo, yo puedo dejarlo que sus papás aporten algo, y ese algo va en un ranking que ahora esto murió con la ley de Bachelet 2, pero el ranking era desde 5.000 pesos podía yo poner al mes hasta 90. Ojo, que es lo que vale una cajetilla de cigarro, ¿eh? Sí, de 5 a 90. Entonces surgió en Chile tal ímpetu
de este tipo de educación. ¿Por qué? Porque era una educación sumamente ordenada, sumamente racional. Acuérdense que se paga por asistencia diaria. Entonces son colegios que están preocupados que los niños fallan. No hay nada mejor para un niño que estar en el colegio para aprender, porque de otra manera... Díselo a la pandemia. Claro, digámoselo a la pandemia. Entonces se paga por niño atendido. Estos colegios particulares, cuando un niño no llegaba 3 días, llamaban a la casa, investigaban qué pasó con el niño, que si está enfermo, en fin. En otros lugares los iban a buscar. Los iban a buscar. O sea, se generó... Y fue tal el éxito que entre los años 80, 90, llegamos al año 2000 y tanto, 2010 yo creo, donde la cantidad de estos colegios, no solo en la región metropolitana, a lo largo de todo el país y en todas las comunas, hubo esta riqueza de oferta. Llegaron a ser el 40%. Llegaron a ser el 40% de los colegios, sin tomar en cuenta los particulares enteros, donde el Estado no da nada. Entonces, ¿a qué voy? Ahí se generó una riqueza y Bachelet II sacó la ley donde dijo, esto se acabó. No veis que se acabó el lucro, no sé qué con el lucro, que a todo esto vayan a ver todos un colegio y su administración. O sea, para que se financie un colegio, nuestros estudios nos han dicho, no podemos tener menos de 900 niños. Imagínense llegar a 900 niños. Estoy pensando en un colegio en Quilpué, un colegio en Villa Alemana. O sea, a ver, ese colegio no puede partir con tantos niños y está siempre al debe en esta navegación de sustentarse. Pero esta riqueza, entonces se dijo, se va a suprimir lo que puedan aportar los papás. Todos van a hacer que nadie aporta. Y para poder sacar su ley en el fondo, para poder convencer a estos colegios de esto, se les ha dado un aporte especial. O sea, si yo era un colegio que cobraba 5.000 pesos y tenía 1.000 niños, bueno, el Estado estos primeros años me ha regalado esa suma para que yo no sufra tanto en lo económico, pero el espíritu de la ley es suspender esto, obligarlos a bajarse, nadie puede cobrar, y estos colegios entonces quedan un interreino, que es donde han vivido estos 4 o 5 últimos años, sin claridad respecto de cuánto es, cómo van a poder subsistir, pero afectando enormemente las libertades del emprendimiento. A los ya, programas, volvamos a los programas. Nos vamos a engolosinar nosotros ahora con el tema del... No, volvamos a los programas. Entremos con el programa que teníamos. El primero era Sichel. Sebastián Sichel, ¿qué nos dice en su programa? Haz tú un resumen, José Pedro. Yo traté en la lectura de sacar aquellas cosas que eran peculiares, no los lugares comunes. Lo primero que hay que decirle a los auditores, a los televidentes, es que los programas son tediosos, a niveles que... Fome y dicen pocas cosas. Tienen algunas cosas implícitas ahí, pero que no están desarrolladas. Entonces uno no logra saber de verdad qué es lo que quieren hacer o decir. Pero lo primero, fome, sin grandes cambios. Segundo, vagos, pero ya de una vaguedad increíble. Que llega a dar susto. Un lenguaje que cuando uno compara lo que dicen con la historia de declaraciones que tienen los candidatos y los políticos que los acompañan, en algunos de esos programas, francamente, uno se pone a tiritar de pánico de si son capaces de llegar a gobernar y hacer eso. Adiós todas nuestras libertades y adiós todo la buena formación de los niños. No solo eso, vamos a ser adoctrinados. Pero vamos entonces con el programa de Sichel, que es como quien dijera la candidatura oficial. ¿Qué propone Sichel? Aquí tengo como 10 puntos de lo que vi. Pero pongámoslo en negrita, los más destacados. Lo primero, lo más destacado es, el fortalecimiento de la educación pública, por supuesto, pero tiene una frase que a mí me da pánico de nuevo. La primera línea del programa de Sichel dice, profesores al centro. Sí. ¿Qué entendería uno? De buena fe, entendería que el docente es lo más importante para el aprendizaje de los alumnos. Exactamente. Y en eso estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que leo yo aquí? Un pase a los gremios. Claro. No se preocupen, aquí vamos, y ahí se suma, por lo tanto, a todo lo que proponen los demás, los profesores al centro, los estudiantes al centro. ¿Cómo es eso de que los profesores al centro?
Los profesores son muy importantes. Pero los estudiantes son el foco, Pero el foco de son los todo estudiantes. lo que hacemos en educación. Entonces, después tiene ideas como la convivencia escolar, cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero se Sí, ya partió bueno, y qué eso sé yo. ya estamos- Se van a agregar 100 nuevos colegios bicentenarios, que claro que son 320 hoy día, o sea, van a llegar como 420 colegios, pero en total los colegios son como A ver, 10.000. esta oferta no me impacta nada porque esto debería ser un trabajo permanente. Está bien. Todos los colegios en No. Chile deberían ser del nivel del bicentenario. Después, todos los programas, y en estos Sichel también, se refuerzan la educación parvularia y la docencia parvularia, qué sé yo, con la cual nosotros estamos, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo, porque creo que si los cimientos no están sólidos de un edificio, lo más probable es que después se caiga. Sí. Después tienen otras cosas, porque se van a la educación técnica, la media Sí, técnico pero es profesional. más o menos parecido en cada Pero cosa. tiene cosas graves, porque esa mirada de arriba, planificadora, ¿no es cierto? Claro. De que van a hacer que los centros, y lo mismo que le piden, por ejemplo, a los centros de formación técnica a nivel superior, es que tengan una vocación territorial. Claro. Y eso de repente, por ejemplo, años atrás, me acuerdo, mientras era rector de una institución superior, se nos cuestionaba que en Temuco, en la carrera de agronomía, nosotros no estuviéramos especializados en trigo. Claro. Y yo me acuerdo que lo intentamos tantas veces, pero no había nadie que quisiera estudiarlo ahí en Temuco. Claro. La En gente de Temuco Temuco quería estudiar otras cosas. Y quería apicultura, irse y a la apicultura, a las cosas novedosas. Y por último, esos alumnos querían viajar. Claro. Querían ir fuera de Claro. Temuco a trabajar. a trabajar. Y lo más Y grave de tenían que todo saber esto de es otras que esa cosas. visión de la educación, de que uno solo tiene que trabajar en lo que estudió, o que tiene que estudiar lo que es propio del lugar donde está, como si no pudiera moverse del lugar, Claro. transforma la educación en una camisa de fuerza y no en un Atroz. trampolín hacia más. Exactamente. Eso también lo encuentro malo en el programa. En materia de gratuidad sigue con todos los temas que dice tanto. Pero yo quiero destacar que no resalta el tema de la libertad. Nada, Ni cero. el tema de los padres. Si no diferencia O sea, mucho de los otros 4 El programas. 3 señor programas. Sichel no está muy preocupado de que usted tenga toda la libertad sobre sus hijos, ni la libertad de enseñanza. Pero antes de ni agotar cómo- el tema Sichel, yo creo que tiene 2 ideas que me gustaría Ya, resaltar. Una es la enseñanza escolar, que sí. dice que quiere fortalecer la asignatura de arte. Eso es bueno. Que en el fondo a mí no me quedo con el arte, pero ya es un significado de que alguien está pensando ahí en ese grupo de expertos. Que hoy día tenemos un problema con los currículums, la rigidez y la completitud del tiempo ocupado a cosas que son oficiales y no hay espacio para que un colegio tenga carácter propio. Claro. Y una madre, un padre puedan elegir un colegio que tenga algún distintivo distinto a aprender lenguaje y matemática. Así que esa idea me encantó. Y la otra que creo que también es buena es la idea que tiene de en los créditos y en las becas y en tema de gratuidad asignar un monto adicional para la manutención también, porque también nosotros hemos visto tras Sí. la larga experiencia que tú podrás becar a un estudiante, pero si no tiene cómo mantenerse, Claro, si no el es mucho lo que estudiante, sirve. por ejemplo, esto queda muy claro cuando uno dice, me traigo un estudiante de Chiloé a estudiar, aunque sea a Puerto Montt, pero tiene que vivir ahí, tiene que pagar pensión, tiene que ir a la micro, Y tiene que devolver a comprar, su familia. tiene que volver en los fines de semana, y las becas no cubren nada de eso. Entonces, en educación superior, si queremos movilidad, si queremos que los buenos alumnos salten a las grandes capitales con las grandes universidades y centros de formación técnica, tenemos que ver el tema de la manutención y aquí está, en lo de Sichel. Y el último para cortar, que también me pareció bien novedoso, la verdad que novedoso no tiene nada en realidad, pero que lo diga ya. Y vamos a ver qué se quiere hacer con eso, que es el tema de acortar las carreras. La verdad es que el enfoque que tiene el programa de Sichel es que hay que acortar las carreras porque esas son la causa del endeudamiento de los estudiantes. Porque como Y se lo- demoran 1,5 veces en promedio el largo de diseño de una carrera, evidentemente no hay carrera ni proyecto alguno que soporte un 50% de desviación en la inversión. Ese va a ser un mal proyecto. Por lo tanto, yo no puedo estar más de acuerdo en que intentemos acortar las carreras. Pero además hay que acortarlas por otros motivos que no es del Hay caso. motivos académicos serios por los no cuales es hay que del caso acortarlo. entrar, así que te cedo Lo la dejamos palabra para otra vez, lo de hacernos la- a Boric. Ya, a Boric. ¿Ah? La verdad que cuando veo el programa de Boric me da pánico. Sí. Yo no sé si el pánico me da porque estoy viejo y el lenguaje que usan estos jóvenes hoy día es un lenguaje ambiguo, un lenguaje lleno de cosas grandilocuentes, pero les cuento, el programa de Boric
es lo más honesto que he visto yo en todo caso, porque parte diciendo, mira, estos son mis lineamientos transversales del programa. Y me dan pánico los tres. O sea, los lineamientos transversales son exacerba, por lo tanto, el feminismo, transición ecológica justa, miren qué puede significar eso, y descentralización. Y en la parte que no fueron honestos, es que no pusieron algo que es totalmente transversal a lo largo de todo el programa, que es el antineoliberalismo expreso. No, pero lo ponen. En las medidas, pero no en el eje transversal. Pero lo ponen todo el rato. Y en educación... Antineoliberalismo. Eso equivale a lo que hablábamos antes, a no a estos colegios particulares subvencionados donde usted pueda pagar 10.000 pesos, o 80, o 50, o 30. No a la libertad. No a esta libertad. Eso es antineoliberalismo, para que quede claro. ¿Quieres seguir tú con la otra? No, suprimir la subvención. La subvención por ¿cómo se llama? Por asistencia se suprimiría. Se darían mayores aportes basales, con lo cual eliminan un concepto que para ellos es anatema, que es la competencia. Eso es la perdición. La rendición y donde de cuentas. Mejor se ha perdido la plata en educación superior son estos aportes basales. Primero porque van a 8 universidades y no a las 50 que hay. Entonces ya es una... Bueno, entonces uno dice, aquí vamos atentando contra la libertad y vamos tratando de imponer algo. Después dice, se va eliminando el modelo liberal para ser reemplazado por uno que ponga centro en los aprendizajes integrales. ¿Y qué se defiende por aprendizaje integral? Más adelante, ¿no es cierto? Dice que el aprendizaje integral, ¿no es cierto?, contemplaría educación feminista, educación en diversidad, educación en derechos y en sexualidad integral, plurinacionalidad y derechos humanos. En principio... O sea, todas cosas que ya existen en un grado y que no veo cómo reforzarlo hacia un cambio sustantivo, digamos. Pero ahora viene un corolario. Dice que todos estos proyectos renovadores, grandes proyectos, tienen que reconocer nuevas formas de aprender. Y mira lo que dice, porque esto lo copié textual. Que releven la historia y la memoria, las culturas y los contextos y el desarrollo humano sustentable. Y ahí es donde a mí me empieza a dar susto, porque cuando estamos en la convención constituyente hablando sobre verdades oficiales, solo la memoria censura, de un lado. El museo de la memoria, que yo también podría discutirlo, ¿no? Ahí ya empiezo yo a tiritar, porque eso sí que ya es ir a la línea de flotación, a promover el adoctrinamiento en los colegios. Y me asusta porque no viene aclarado en el programa. Exacto. Y yo cuando lo leo en el contexto de lo que lo veo decir y hacer en la vida cotidiana. En sus y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando. Después quieren eliminar las evaluaciones estandarizadas. Fuera con el CIMSE y todo lo que signifique rendición de cuentas. Lo trataba varias veces en el programa, eliminar la rendición de cuentas. Vale decir que todo lo que tenga que ver con mediciones, ya sea en calidad o en cualquier otra cosa, no tengan consecuencias para el colegio. Eso es de terror. Si usted no puede, cuando yo ponía la primera lámina señalando qué le interesa a una familia, si uno se cambió de ciudad, por ejemplo, uno llegó a vivir a Valparaíso, no conoce, no tiene amigos, uno va a ver los colegios que le quedan cerca y lo que va a ver es cuáles son sus resultados del CIMSE, cuántos alumnos tienen, cómo es el clima de ese colegio. Y todo eso se va viendo por ciertos datos que el Ministerio de Educación entrega, uno de ellos el CIMSE, y otras evaluaciones, retención, en fin, una serie de cosas que usted va a ir a visitar y conocer ese colegio. Entonces, si terminamos con el CIMSE, no solo esto le quita a usted libertad, si es que a usted le importa lo académico, porque esto es un resultado académico de cómo los niños han aprendido. Pero la verdad es que si no existen estas pruebas, ya yendo a lo profundo, nosotros ahora sabemos que los niños en Chile ya van como por quinto básico y todavía no leen ni escriben con destreza, con facilidad, con comprensión de lectura. Con una comprensión de lectura adecuada a lo que en otras partes tiene para esa edad. Entonces, si no existiera el CIMSE, esto ya sería la chuña. O sea, sería realmente porque, desgraciadamente, el ser humano funcionamos así. Si no hay nadie que nos controle, si no nos controlan las calorías, la pesa, el doctor, o sea, nos vamos al chancho. ¿Y por qué negar esa condición de la naturaleza humana? Y estas pruebas que están en todas partes del mundo, porque cuando uno lo usa responsablemente y dirige un colegio, uno puede de ahí sacar dónde está fallando.
¿En qué he fallado el año pasado? Mis quintos básicos no van bien en matemáticas. Claro. Hablo con ese profesor, lo trato de ayudar, o me doy cuenta que es un mal curso. Eso pasa mucho en los colegios. De repente hay un mal curso para algo. O vuelvo a salir adelante. Llamo a los papás. Pero si yo no sé nada de cómo cumplen los niños y nada de esto importa nada, no tengo ningún instrumento como administrador del colegio para hablar con mis profesores, para orientar nuestro trabajo a la mejora para que los niños aprendan, claro, que es nuestra misión. Y fíjate que una de las Entonces, cosas muy que triste más esto. me llamó la atención en la revisión de los programas y sobre todo el de Boric, es que oyendo la discusión en la Convención Constituyente respecto a la libertad de los padres como primeros educadores, Sí, uno dice, y resulta que el programa de Boric contempla textual, entendiendo a las familias en su responsabilidad y derecho a ser las primeras educadoras. Y ahí me pregunto si leyeron el programa los que están. sí, o no los están que están en el Entonces, sector de Boric. Pero yo creo que aquí ellos se refieren a una solamente a la edad educación. muy inicial Solamente del niño. Pero cuando uno está ahí ya se sí, extiende el uno principio ya, a todo el resto, si no sería muy contradictorio. Y la otra cosa que también es notable, que yo creo que hay que hacer algo, de todas maneras, tú conoces mi antipatía con la PSU, la PTU, Sí, todo yo esto sé. de muchos años, es que ellos proponen incluir otras formas de Todo eso me parece de acceso, con otros criterios. Me gustaría saber qué están pensando con participación, claro, qué sé yo. que no sean criterios Claro. de estas memorias históricas. Y por último, en la última parte del programa también vuelven a caer en la planificación centralizada por la vía de proponer un método de regulación de las ocupaciones de baja empleabilidad. Y la creación en todas partes de clústeres de innovación, claro, cosa que ya pusieron en la ley del 2018 de educación, en que los CFT, las universidades, los IP, todos tienen que dedicarse a lo que es del lugar, así como si eso fuera donde los niños quieren permanecer. No, y como que ahí estuvieran las personas que más van a saber después. Claro. Yo creo que en eso hay que ser humilde y hay que ser a los tiempos. Se equivocan. Y por eso es que uno es de la idea de que la educación oficial, la formal, tiene que ser poca, no mucha, de manera de permitir que haya la mayor cantidad de diversidad posible y en no la institución de educación y en los currículos. Ellos también proponen algo que es una renovación permanente de currículum, que a mí me parece adecuado, dependiendo de qué quieren decir adecuado, claro. Eso es lo que a mí me llamó la atención Pero este programa sí que no toca nada de la libertad de enseñanza. No solo eso, las primeras cosas que hablamos son una amenaza, pero mira, como una guillotina, sí, para ponerlo una guillotina. Literalmente, ¿ok? Luego la Yasna Proboste. ¿Qué dice José Pedro? Mira, más de lo mismo de Boric, pero con un tono más propio del origen de la Yasna, de dónde viene, digamos, que es más ambiguo todavía, ¿no es cierto? Dice, educación pública reforzada con un enfoque en lo mismo, derechos, vuelta con los derechos, inclusive no sexista, conciencia ecológica, intercultural y plurilingüística. Lo mismo que el programa de Boric. Después dice, reemplazar los sistemas de evaluación basados en la competencia y rendición de cuentas por otro orientado al acompañamiento, la cooperación y la mejora progresiva. Esto es como el nirvana, así es como una cosa ya del paraíso en la tierra. Claro. Pero fíjate que vuelta a poner respecto a la planificación de la educación parvularia, pone de nuevo, reconocemos a las familias como los primeros educadores de niños y niñas. Bueno, yo quisiera saber hasta qué edad me dan mi propio hijo. No, esto está puesto solamente en la parte inicial. Sí, solamente para la etapa parvularia. Porque yo lo que vi, digamos, al leer cada uno de estos programas, es que al minuto que el niño entra a educación básica son como del Estado. Claro. O sea, el Estado velará, hará, verá, dirá. Es como cuando, esto de la educación del preferente es tú con tu guagua vas a estar hasta con los 4 años. Es como desde ahí se va cuando Hitler le decía a las familias que se oponían a él, ¿no es cierto? Le decía, ustedes podrán ponerse a mí, pero yo ya tengo a sus hijos. Claro, exactamente, de terror. Es de terror. Y lo otro que sí me gusta, a pesar de que quieren eliminar el Sims y qué sé yo, lo que sí me gustó de nuevo, y no sé, por eso se parecen mucho los programas. Mucho. Esta idea, el de Yasna y Boric es muy parecido. Esta idea de tener una nueva arquitectura curricular. A mí me fascina la idea de reducir los currículos oficiales y dejar espacio para que cada institución pueda hacer su propio proyecto. ¿Ya? Esto de los currículums, además, para explicar un poco,
el currículum es que, bueno, hoy día en el ministerio tenemos varios pisos del ministerio con personas dedicadas a poner esto de qué es lo que hay que saber a tal edad, de tal tema. Como si todos maduraran lo mismo. Claro. Y eso lleva a mucha otra actividad, o sea, a tener textos de estudio, a estas cosas, a cómo vamos a medirlo, cómo vamos a saber. Y a medida que hay más gente contratada, hay más gente pensando cada una de estas cosas, se llena más. Lo cual todo es imposible en la sala de clase hacer eso. Estos son los que se llaman currículum nacionales. Currículum nacionales hay países enteros que no los tienen. En Estados Unidos no existe un currículum nacional, existe una Secretaría de Educación que tiene levantado en su página web los grandes temas por edades. Por edad tú vas a saber, pero por ejemplo, en historia ellos siempre empiezan con la historia de su localidad. Solo la historia, si tú vives en Filadelfia, la historia de Filadelfia, y dele con esto, y dele con... Pero hasta muy tarde. Pero tienen mucha historia, el amor a la patria. Pero aquí es su en Chile historia. Prácticamente se elimina la historia. Bueno, lo lindo para los niños de eso, que a mí me impresionaba porque lo vi, digamos, en carne propia, es que imagínate acá, yo estudié de chica, entonces me acuerdo que me impresionaba mucho porque ahí es como se gesta este patriotismo. Imagínate si tú a los niños en Temuco, tú le hicieras su historia desde chico. Mira, estos son los campos, así vivían aquí la gente, así vivían antes, esto es lo importante. Arica tiene otra historia de base y esos niños, si aprenden esa historia al principio, les da un sentido de identidad, de pertenencia. Esto es lo mío. Igual puedo, siglo XXI, querer irme a la otra punta del globo, pero te quiero decir... Educa mucho esta historia. En nosotros, en cambio, tenemos estos señores que dicen que la historia de Chile, que no sé qué, y estamos a tabla rasa, como dice José Pedro, desde Arica a Magallanes, hablando de Bernardo O'Higgins, no sé, pues en primero básico y no tiene nada que ver con mi área, con mi tema. O sea, con mi realidad, con lo que yo veo, mis caballos, mis vacas. Hay un ejemplo que siempre se pone que es bien interesante, que tiene que ver con esto de que los colegios tienen una fecha para partir, todos juntos. También. Por ejemplo, y parten todos juntos de Arica a Magallanes, cuando las realidades son tan distintas. Exacto. Y un ejemplo típico que se pone, por ejemplo, era en la octava región con el tema de los pehuenches, por ejemplo, en que el pehuen se cosecha entre febrero a marzo, abril. Y por lo tanto los niños no los mandan al colegio entre marzo y abril. Ojo, y entre marzo y abril, durante los primeros meses, son los meses más importantes para la fijación de la subvención escolar en función de la asistencia. Exactamente. Entonces los colegios no tienen cómo superarse después, porque fíjense ustedes que como se calcula por promedio móvil. Claro, y por promedio de asistencia de día. Y promedio móvil, donde los primeros meses del año son los que más importan. Exactamente. Para calcular el promedio. Exactamente. Entonces, al final el ministerio, como les digo, es puro cumplir con normas. Claro, con normas que... Pero no... Lo que queremos es flexibilidad. Entonces, estos programas de países, así como enormes, no son necesarios. Y tienen que ser Lo que es necesario es que haya una cosa guiadora. Porque curiosamente, si usted se va para cualquier parte del mundo, los niños entre los 6 y los 8 años aprenden a leer y a escribir. Esto en Alemania, en Estados Unidos, en Chile, donde los ponga. Se fija, hay una cosa natural con la educación. Te propongo que terminemos con Yana. Terminemos con Yana. Y también Yana proponía al final un cambio de modelo basado en la colaboración, eliminar la competencia. No hay una palabra que les pueda molestar más que la competencia. Que es todo lo contrario en la vida real. También hablan de reducir las carreras. Y nada sobre libertad de elección. Y nada sobre los padres. A pesar de esa frase. A pesar de la frase, pero eso acuérdense que está enfocado a parvulario. O sea, ya después. Y por último, el programa de gobierno de José Antonio Kast. Si quieres tú, pues. Bueno, este es el único que yo encontré el tema del derecho preferente de los padres, como en todos los niveles. Porque es la primera frase. Es la primera frase, es como el punto crucial que él pone. Él vuelve a esto de facilidades financieras para que la sociedad civil abra y organice colegios. O sea, esto sería hacer una ley en contra de la ley que hizo Bachelet II, que ha restringido las posibilidades de los colegios particulares subvencionados. José Antonio vuelve a decir que él promovería
que haría un Estado supervisor, digamos, correctamente supervisor. Hay cosas que hay que supervisar, que hay que ver cómo van avanzando, pero que no es necesario ahogar con esta camisa de fuerza. Dice eliminar la segmentación estatal, no estatal en el financiamiento de instituciones. Esto se refiere a educación superior. Esto es súper importante, porque esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de cuando a usted le dicen, no, pero es que los aportes basales. Los aportes basales. Resulta que los aportes basales son los aportes que al año 74 las universidades recibían por el presupuesto de la nación, en directo. ¿Qué universidades eran esas? Las grandes universidades, la Chile, 8, la Católica. 2 estatales y 6 privadas, claro, de aquel entonces. De aquel entonces. Estas universidades tenían un aporte fiscal, porque ustedes no, igual que yo, han pasado 40 años oyendo esto de que yo estudié gratis. No, nadie ha estudiado gratis. Todo eso lo pagó la gente. Y esa gente que dice que estudió gratis es porque entraba uno, o sea, el 8% iban al colegio. O sea, era entre 5 y 8 de cada 100 niños jóvenes entre 18 y 24 años. Así se mide esto. Tú dices, ¿qué porcentaje de un país está en educación superior? Siempre la edad que se toma es 18 a 24 años y el porcentaje que está de esos. Hoy es como 40 en Chile, hoy día es 40, 50, 40. O sea, mucho más. Y en esa época era el 8. Entonces, es bien fresco decir, oye, yo estudié gratis. Chile daba educación gratis. No, señor, no daba educación gratis. Y lo mismo pasaba con los liceos. Lo mismo. ¿Cómo se llama esto? El Barro Arana, qué sé yo, donde no iba precisamente el pueblo. No, pues. Entonces, todo esto se daba la plata por establecimiento, por una cosa histórica, no por niño con nivel socioeconómico medido o que su familia era de mayores o menores recursos. Nada de eso existía. No existía la oficina de planificación con esas cifras. Nada. Entonces lo que había era estos datos basales. Y cuando se introdujeron las leyes que permitían crear universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica el año 81, estas universidades casi se murieron porque vieron que iban a tener que competir y que enfrentarse y que además ese proceso se hizo de una manera donde todas estas 8 que habían fueron las supervisoras de cualquiera nueva que se creara. Por lo tanto, era la misma gente la que estaba creando todo. Pero sea como fuere, en las negociaciones, en la cosa política que hay detrás, que uno quisiera que el mundo fuera más justo y, en fin, estas universidades quedaron. Y sus argumentos fueron varios. O sea, uno, por ejemplo, nosotros hemos... La Universidad de Chile... La típica es la función pública. Nosotros hemos hecho la función pública, que es como la cultura, en el sentido yo tengo el teatro, yo tengo la orquesta filarmónica, yo promuevo las culturas, yo hago investigación. Esta gente que ha creado recién una universidad no puede hacer investigación. Efectivamente, no puede hacer investigación. Entonces, en base a esos argumentos, pero entre el año 80 y el año 90 se crearon muchos mecanismos que son todos los que ustedes conocen hoy en día. Los Fondesit, que eran los fondos de investigación científica y tecnológica, donde lo que se quiso es poner fondos, usted compite y hay pares de su ciencia que escogen los mejores proyectos y el Estado asigna recursos a los proyectos. Lo mismo para cosas de arte, cosa que estas universidades grandes que exigían estos fondos basales, pudiéramos achicar un poco eso y permitir que más gente entrara al ruedo. Y si terminamos con CAST y volvemos después en terminemos con CAST. ¿Quién más te impresionó a ti? Me impresionaron 2 cosas, una con la que no estoy de acuerdo y otra con la que sí estoy de acuerdo. A ver. En la candidatura CAST se insiste en esto de más requisitos para estudiar la carrera de pedagogía. Y yo no estoy de acuerdo con eso por motivos muy distintos a los que podría inferirse de lo que estoy diciendo, en el sentido que yo creo que el profesor es lejos lo más importante que puede haber. Sí.
Pero ser un buen profesor no es tener muchas credenciales, ni haber leído bien en las pruebas. Tiene que ser, es un arte hacer clases. Claro. Y lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es entrenar a mucha gente para que haga clases. Tanto como tampoco es solución, a pesar de que es mejor que nada, permitir que profesionales que no estudiaron pedagogía entren a hacer clases. Yo fomento eso, ¿por qué? Porque en uno de esos va a ser un buen profesor, porque sabe mucho. Claro. Pero ojo, mayor requisito, ya sabemos, con los requisitos que ya se pusieron, de que van a haber 25.000 profesores de escasez el año 25. O sea, estamos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque no va a haber gente que estudie pedagogía. Es que entonces a mí no me preocupa, porque cuando no haya, van a poder los profesionales, claro. Pero ojo, con cursos de pedagogía, poder ser profesores. No estoy diciendo que puedan echar un burro a la carrera de pedagogía. No. Estoy diciendo que es importante el docente, pero en cuanto los alumnos aprendan y no en la catervada de títulos o en los antecedentes previos que tenga, y no hay una correlación directa entre uno y otro. No es necesariamente uno y otro. Y por último, lo que sí me encantó, porque además está en la frontera de lo que está ocurriendo en educación en el mundo hoy día, por ejemplo, países como Japón y otros, que es el incentivo al hábito lector. Sí. En Japón, hoy por hoy, de los planes de futuro es que el niño lea una libro página, a la semana. una página Y un diaria libro a la semana. y termine leyendo un libro a la semana, vale decir leyendo 52 libros. Lo bonito que tienen los libros, que es difícil explicarlo, podemos discutir otra vez, no es per se leer un libro. Lo que pasa es que leer un libro es sumergirse en un mundo infinito, sin frontera, donde la imaginación construye la lógica para la describir. comprensión. Sí. Y el vocabulario. Entonces, yo creo que esto es una revisión somera de los 4 programas, pero volvamos al principio. Una lata. Sí. Vaguedades por miles, por todos lados. Lenguaje muy moderno y que me da panica porque no sé qué quieren decir en el fondo, me asusta, porque cuando veo lo que están haciendo al lado de afuera de la calle, claro, los que usan ese lenguaje hoy día, me da la impresión de que es lo mismo que quieren hacer. Y tengo yo creo que una fundada reserva de si no se está proponiendo aquí más que educación, adoctrinamiento escolar lo más pronto posible y tener además un sistema que va a ser capturado por el gremio y donde los padres vamos a tener re poco que decir y muy pocas opciones, porque poder tener un colegio bueno el día de mañana va a ser difícil, porque cuando no se mide y no tienen consecuencias es muy difícil y sobre todo, tomar decisiones. Es terrible decir esto, pero en la experiencia nuestra, la verdad es que nosotros como país no nos hemos distinguido por de verdad estar ocupados del tema educacional. De verdad, no somos familias que están todos preocupados de esto. Quizás la gente con más medios pone, paga y piensa que que entregó esta situación. Claro. ¿Ah? Y la verdad es que eso está muy mal. Por eso este programa tiene ese sentido. Lo único que deseamos es abrirle a usted el interés por estos temas y señalar la complejidad. Si yo le hago el resumen de lo que son los aportes basales, de cómo se hizo la descentralización, es solamente para dar una idea que detrás de esto hay un trabajo enorme, hay toda una mirada de mundo y que no es algo dado y que no porque está dado es bueno. Entonces uno tiene que estar pensando en la educación de sus hijos, observando. Y participando. Fíjate que una de las cosas buenas que hay en 3 de estos programas, referido más que nada a la educación parvularia, pero igual, se supone que esa manera de pensar no debiera tener obstáculos para promoverlo en el resto de la... Hay mucha intervención y participación, a pesar de que no se les reconoce, porque lo ponen en una cosa más bien colectiva, no individual, una cosa muy democrática. Entonces tienen como un tono más político que de verdad de interesarse por la educación de los hijos. Exacto. Participar en la administración de la educación de sus hijos en los colegios. Y que a mí me parece que los padres tienen que involucrarse muchísimo más. Porque fíjense ustedes que un sílabus, un programa de estudio, puede tener muy buenas ideas, pero basta con que yo ponga malos ejemplos para que se aprenda esa cosa. Claro. Entonces, eso pasa mucho. Yo quedo muy contento porque van a poner, por ejemplo, en un programa, qué sé yo, el cine y la historia. ¿Qué puede ser más lindo? Precioso. Pero
y qué video y qué película van a ver. Y veamos qué, y qué enfoque y le resulta vamos a que dar. el enfoque va a estar dado para los niños en función del tema que se discute. Entonces, de repente uno ve en algunos colegios que todos los temas tienen que ver con la contingencia y por tanto están totalmente teñidos. Exacto. Y dificulta el pensamiento crítico. Exacto. Fíjate que esto del pensamiento crítico, y quiero volver al tema de la lectura. ¿Cómo se enseñó durante más de 1000 años la humanidad desde la época de los griegos? Antes, mucho antes, pero para centrarlo, era a través de la lectura de un solo texto, la Ilíada. La Ilíada era el único tema en la educación griega, el único. ¿Y qué se hacía? ¿Y por qué era tan buena como educación? Porque tú leías la primera página, como, bueno, ya tenías que aprender a leer, a escribir, qué sé yo. Leías esta primera página y el tema era que cada estudiante comentara lo que le sentía de esto. Héctor fue por defender a su hermano. El rey se metió en una guerra que le duró miles de años. ¿Qué partido tomas tú? ¿Qué significa la lealtad? ¿Qué significa con qué grupo tú estás? ¿Por qué Aquiles no quiere estar y al final está porque le pagan y porque esto? ¿Es eso correcto? ¿No es correcto en una guerra? En fin, un niño, una clase de ese tipo con una lectura y un análisis de lo que él siente sobre esta lectura, de lo que él raciocina y de lo que aprende, de la emocionalidad, cómo vincula esa lectura a su ser, es lejos la mejor educación que tú puedes dar. La mejor. Oye, porque le enseña a pensar, le enseñas a ver que su compañero del lado piensa totalmente distinto y está con los opositores de tu... y te enseña a convivir. Entonces, no hay que ir a buscar la quinta pata del gato para poder educar bien. Un gran texto es la mejor educación, la mejor, siempre que te dejen expresarte, conocerte, intercambiar con tus compañeros de una manera civilizada y educada y en un grupo. Fíjate tú que hay un concepto que por lo menos a mí me gustaría tratar sin dejar de dejarlo expresado, porque no se puede agotar en los pocos minutos que nos quedan, pero es el tema de deberes es a derechos. ¿Ya? Sí. Todos, por lo menos dos, Proboste y Boric, plantean una educación sobre los derechos. Eso es extremadamente grave cuando no va asociada a deberes. Y deberes que pueden ir de la propia concepción de la naturaleza humana, que están por lo demás contemplados tanto en la Declaración de Derechos Humanos como en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Humano. En el que, si bien es cierto, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 29 derechos, hay uno al final que es sobre deberes. Exactamente. Y los deberes tienen que ser con el respeto a los derechos de los demás. Claro, y que te da la dignidad. Y la educación en derechos puramente se abstrae de que para yo tener un derecho alguien tiene que reconocérmelo. Y lo otro que se abstrae es que si yo tengo un derecho, mi vecino también lo tiene. Así es. Y que la verdad va a estar a mitad de camino o donde seguramente el respeto mutuo entre las dos personas. No, y lo otro y nada que, de eso se está... Nada de hecho se habla. Se habla y se habla del dice. derecho, pero lo que hablábamos la primera vez acá, la educación es algo que yo no puedo hacer por ti. Exacto. Eso es lo primero que uno le dice a sus hijos, a sus alumnos. Yo no puedo estudiar por ti. Entonces, ¿qué es darte un derecho? Si aquí lo que te tengo que dar es educación, lisa y llanamente. Es obvio que tienes un derecho. Es parte de nuestra naturaleza educarnos. Usted deje un niño libre y créame que va a aprender casi tanto como si ha ido al colegio la mitad del tiempo. O sea, no, está en nuestra naturaleza. Vamos a aprender de imitar, de ver a los mayores, de ver hermanos, en fin, da lo mismo. Esto del derecho, ¿de qué está hablando? O sea, no tiene mayor sentido, porque nadie puede estudiar por ti, nadie te puede educar. Y por eso esto es algo que dura toda la vida, y eso es lo entretenido que tiene. Siempre uno puede aprender más. Bueno, eso era un poco la tarea de verificar qué decían los programas. Eso es. Yo lo único que digo son fome
Pero cuidado que en ese lenguaje novedoso hay implícito una amenaza gigantesca a las libertades individuales, a los derechos de los padres a educar a los hijos, a pesar de que está reconocido como tal en los más extremistas de los tres programas. Sí, exactamente. Pero... Entonces, como no han salido en defensa de ese derecho ante las declaraciones de algunos constituyentes hoy día, uno tiende a pensar que en realidad lo pusieron ahí para la galería, pero no lo cree. Claro. Aquí lo más peligroso es lo que nos pasa fuera del ámbito de la educación, en el ámbito político. O sea, esto de tener un lenguaje aprobado y que todo el que hable distinto, piense distinto, sea sancionado, eso es de terror. Y eso nos está pasando ya. Entonces hay que remover nuestras neuronas, pensar lo que nosotros de verdad sentimos, aplicar el pensamiento crítico y mire, hoy en día la información está ahí. ¿Usted quiere saber de descentralización? Ponga en Google, descentralización educacional. Y ahí va a encontrar, en 2 páginas va a entender perfectamente de qué se está hablando. Entonces no se deje engañar. Pregunte, edúquese, lea, busque y sobre todo lea. Bueno, espero que le haya sido de utilidad. Esperamos que haya sido útil. Esperamos estar cada semana por medio. Con distintos temas. Sí, siempre con temas. Ha sido un gusto.